o 800, del año 835, 800, un hombre por el Espíritu de Dios habló, y habló de este día, y habló de nuestros días, habló de su día, habló de nuestro día, de aquellos que ya estamos en el camino, hermano. Y hoy queremos, por el Espíritu de Dios, volver a recordar lo que se dijo hace 2800 años, porque muchos necesitan seguirlo escuchando, o necesitan escucharlo por primera vez. Y ya una vez que se escucha, la palabra de Dios no vuelve vacía. Algo sucede, algo pasa, algo tiene que pasar en el corazón del ser humano. Ya del joven, aún yo le decía al Señor esta mañana, que estos pequeños les quede grabado en su corazón y en su mente de lo que hoy también van a ser testigos, porque esto no se borra. Y lo digo por mi propia persona, porque cuántos bautismos pude ver en mi niñez. Muchos bautismos vimos en nuestra niñez, y eso se quedó más grabado, hermano, en síntesis, hermano, que siempre nos recordó y siempre nos acompañó la necesidad que el hombre tiene de la salvación. Se quedaron grabadas imágenes de hombres y mujeres en temprana edad como en edad madura, en edad vieja, hermanos, que accedieron al llamado de Dios. Que un día el corazón de piedra fue quebrado y se tornó en un corazón de carne, donde Dios empezó a grabar sus mandamientos, sus enseñanzas, sus preceptos. Así que si el niño está aquí en esta mañana, será algo que no olvidará, porque la palabra es así tan efectiva, hermano. Es poderosa la palabra de Dios. Bien, hace 2800 años, un hombre de Dios escribió acerca de este día. Después, aunque este hombre habla del juicio de Dios, del día por venir, él dijo, Joel capítulo 2, versículo 28, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y después de esto, iban a suceder cosas en la vida de Israel, así como suceden cosas en nuestras vidas. Y después de esto dice, derramaré de mi espíritu. Joel 2, 28, perdón. 2:28. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová o del Señor será que salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado tome su lugar, en el nombre de Jesús. Después está diciendo, y esos días se habrían de llegar 800 años aproximadamente, esto que el profeta Joel escribió y habló,
que Dios iba a derramar de su espíritu. Y dice, ¿sobre qué? Sobre toda carne. ¿Qué significaba sobre toda carne? Sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones de la tierra. Desde un extremo hasta el otro extremo, Dios iba a derramar de su espíritu. ¿Y en qué forma Dios derrama de su espíritu sobre los pueblos? La Biblia es muy enfática y dice que en el hombre hay espíritu. Usted tiene una mente con la cual usted razona, con la cual usted piensa, con la cual usted calcula. En usted hay una capacidad de entender o de comprender. Dios iba a derramar de su espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne, sobre toda nación, sobre todo pueblo. ¿En qué sentido? Dice que ciertamente en el hombre, aleluya, hay espíritu, pero que el soplo del omnipotente, cuando Dios le sopla al hombre con su espíritu, cuando el soplo de Dios, el soplo del espíritu cae sobre el hombre, le hace ¿qué? Entender. Dije, le hace entender. Estamos aquí porque un día Dios sopló sobre nosotros y nos hizo ¿qué? Entender su verdad, nos hizo entender ¿qué? Su propósito, su plan. ¿Cuántos saben, hermano, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todo ¿qué? Proceda ¿a qué? Al arrepentimiento? He ahí el soplo de Dios, que Dios, hermano, derramó y se sigue derramando hasta el día de hoy. Pero déjeme, antes de entrar en este sentido, aleluya, Mateo 11 habla de una manera muy especial y muy peculiar, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Muchos hombres, hermano, aún, hermano, las personas que se dedican a actividades no gratas, delictivas, gloria al nombre, han perdido el miedo a morir. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, pero esa no es la valentía que busca Dios en el hombre. Dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista, desde el día que Juan empezó y fue el final de los profetas, fue el final del profeta Joel, gloria al nombre de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista, aquel que venía delante del Señor, preparando el camino del Señor, dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios se hace ¿qué? Fuerza, se resiste, se combate, pero solo los valientes lo arrebatan o lo poseen. Alabado el nombre de Jesús. Aquí no se habla de la valentía del pensamiento del ser humano, sino de la valentía del hombre, hermano, dispuesto a aceptar y a reconocer que un día Jesucristo murió por sus pecados, alabado el nombre de Jesús, pero resucitó para darle vida eterna, alabado el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. No es de cualquier hombre o de cualquier mujer. Esto se trata de valientes queriendo arrebatar el reino de ¿qué? De los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como puede ser valiente el joven, como puede ser el hombre de más grande edad, se necesita la valentía. Aleluya. Solemos cantar un estribillo, un canto que dice: he decidido ¿qué? Seguir a Cristo. He decidido seguir ¿a quién? Al Señor. He decidido no volver ¿qué? Atrás. Podemos alabar a Jesucristo. Gloria a Dios. Podemos alabar a Jesucristo. Es una decisión. Una decisión que debe darse con ¿qué? Con firmeza, con valentía, con osadía, alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia habla de este camino, hermano. Podemos decir, se derramaría sobre todas las naciones. ¿Sabía usted que las naciones, el mundo las divide en las naciones ricas
y las naciones emergentes o las naciones del tercer mundo o las naciones pobres. ¿Verdad que así se divide el mundo? ¿Sí? Naciones ricas, poderosas, mucho estudio, mucha escuela, mucha ciencia, y hay quienes todavía viven, hermano, y cocinan con leña. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, el profeta Isaías dijo, que el Señor guiaría al hombre, y por muy torpe, porque le enseñó un camino, y ese camino se anda, dice, por muy torpe que sea el hombre, por muy ignorante, no se pierde. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de él. Gloria a Dios. Pobres, naciones muy pobres, muy ignorantes, pero cuando Dios sopla, se hacen los hombres, las naciones más entendidas, porque empiezan a conocer al Dios único, al Dios verdadero, al Santo de los Santos. Amén. Alabamos a Jesús. Hechos 2. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tanto así fue el impacto, y el impacto del Espíritu de Dios, cuando Dios toma al hombre, cuando el hombre se deja impregnar por el hombre. Había un grupo de hermanos, o los discípulos de Jesús, que estaban esperando que Dios cumpliese una promesa precisamente hecha por el profeta Joel. Estoy hablando de 800 años aproximadamente después de que Joel escribió. Y ellos esperaban esa promesa, que Dios derramara de su Espíritu, que el Espíritu del poder de Dios se derramara y se cumpliese. Y en el cumplimiento, hermano, desde ese mismo día, desde ese mismo momento, dice, hermano, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Verso 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones, Hechos 2, piadosos de todas las naciones, ¿bajo qué? Bajo el cielo. De todas las naciones estaban reunidos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué se preguntaban galileos? Hermano, porque una de las regiones más pobres y más ignorantes o más menospreciadas entre el pueblo judío era Galilea. Tal grado que la Biblia la describe como una región en tinieblas y en sombra de muerte, pero que luz le resplandeció, porque de ahí salió el Señor. Los oyeron hablar, dijeron, son galileos. Otra palabra, donde estos no han estudiado, no tienen estudio, y los oímos hablar en nuestra propia lengua donde hemos nacido. Y escribe las naciones. ¿Cómo oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en los lugares, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué cosa? Las maravillas de quién? De Dios. Gloria a Dios. ¿Qué estaba sucediendo? No solamente fue el efecto de que el Espíritu viniera sobre aquellos hombres y recibieron poder, sino en esa hora se estaba, hermano, por primera vez el mensaje de Dios, hermano, se estaba volviendo universal. Porque usted recuerda que una mujer dijo, Jesús iba a tener misericordia de mí, y aquella mujer no era judía, y el Señor le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel.
vine yo a las ovejas perdidas. Yo vine a Israel, alabando el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y ahora el Señor puso un punto. Dice, no es lícito echar lo que tú me estás pidiendo. Gloria al nombre de Jesús. Lo que tú me estás pidiendo no es lícito que yo quite el pan. O se le quite el pan a los hijos para echarlo a los perrillos. Y aquella mujer ni se avergonzó, ni se molestó, sino dijo, también los perrillos caen de las mesas, de las migajas que caen de la mesa de ¿qué? De su Señor. Mujer, por esta palabra que has hablado, ve, tu hija es salva y sana. En el nombre de Jesús. Por primera vez el Evangelio se estaba volviendo universal para que se cumpliera lo que el profeta Joel dijo. Gloria al nombre de Jesús. Derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne. El Espíritu de Dios estaba soplando sobre aquella multitud, y lo que estaban oyendo, hermano, no eran las últimas noticias humanas, sino que el reino de los cielos se había acercado. Que el reino de Dios ahora estaba entre los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían, ¿estaban qué? ¿Están llenos de qué? Están borrachos. Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz. ¿Con qué voz predicó Pedro? ¿Qué tipo de voz salió de la boca de Pedro? Déjeme decirle que el Espíritu de Dios es poder, es amor y es que dominio propio. Su palabra salió con poder, alabando el nombre de Jesús. Que aquella multitud que se reía, alabando el nombre de Jesús, aquella multitud que decía, ¿qué quise esto, hermano? Y no eran 100 personas, no eran 1000 personas, no eran 3000 personas, era una multitud que había venido de todas las naciones de Israel a celebrar. Gloria al nombre de Jesús. Y la voz de aquel hombre cayó a la multitud para que oyeran el mensaje que a nosotros nos llegó después de 2000 años, 2800 años. Ayer eran 800 años, pero hoy son 2800 años. Porque estos no están ebrios, como otros pueden, puesto que es la hora tercer día más. Esto es lo dicho por el profeta, ¿qué? Joel, en los postreros días, dice Dios. Y note quién lo dice. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. Porque Dios sigue hablando. Dios habla hasta el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. No necesitamos ir al cielo para traer a Cristo, ni como dice Efesios, ni ir allá abajo para subirlo. Alabado. He aquí el Señor está entre nosotros. He aquí la palabra de Dios que sigue hablando. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. En los postreros días, dice Dios, derramaré de qué? De mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. ¿Por qué no dice razas? Porque nada más hay una raza, la raza humana, que fuimos divididos en 5 colores de tipo de piel, pero nada más hay una raza. En el nombre de Jesús habremos naciones, pueblos, tribus. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en primer lugar habla de los receptores de esa promesa, de los padres que habrían de recibir esa promesa. Y dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosa? Aquí está incluyendo a la familia, a los hijos de sus hijos, a las hijas de sus hijos. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra:
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ese día lo espera la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor aparezca o no. Pero antes, hermano, óigalo bien, no sé tú que estás aquí, seas joven, seas viejo, seas fuerte, seas mujer. La Biblia habla de un número que tiene que completarse. Hay un número de salvos escogidos desde el principio del mundo. Bueno, escogidos desde el principio, antes de nuestra existencia, Dios escogió. Y escogió un número. Hasta que el número gentil es ¿qué cosa? Se complete. Hasta que el número de los salvos sean alcanzados, entonces vendrá el día grande ¿de quién? Del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces dice, de ese espíritu que se derramó sobre toda carne, y alcanzase a entender y a comprender, y viviese el mensaje de Dios, entonces al final se le ofrece ¿qué? Y todo aquel que invocare el nombre de quién, del Señor, hermano, no hay duda, no hay ni siquiera una sombra de duda. La palabra de Dios dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos tenemos aquí? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Será que salvo todo aquel que invocare el nombre de qué? Del Señor. Tenemos un Dios maravilloso. Un Dios, hermano, que Filipenses dice que siendo en forma de Dios no tuvo por su pasión que ser igual a Dios. Y ese Dios, recuerde usted lo que conocemos algo de Biblia, que un día quisieron apedrear a Jesús los hombres de la religión de sus días. Y Jesús dijo, ¿por cuál buena obra me apedrean? Dijo, no, por ninguna buena obra te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Pero no sabían que aquel hombre no se hacía Dios, sino que aquel Dios se había hecho ¿qué? Hombre. El Dios Santo se hizo ¿qué? Hombre. Jesús no se estaba haciendo Dios. Jesucristo era Dios manifestado ¿qué? En carne, alabado el nombre de Jesucristo. Y en la condición de hombre, para Dios, hermano, Él consideró humillarse, hacerse semejante, igual a nosotros, pero lo hizo por amor a nosotros. Y no se quedó en que se hizo hombre, no se quedó en que vino a predicarnos del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, sino que se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y describe la muerte más dolorosa, más tortuosa, alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y muerte de qué? De cruz. Fue exhibido, fue levantado para que todos lo vieran. Y todos los hombres necesitan voltear a ver a Jesucristo levantado. Amén. Derramando su sangre por nosotros. Entonces habla, hermano, por lo cual es ahí, hermano. Por lo cual, porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y cierto, no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, alabado el nombre de Jesús, no quedó allí, sino al tercer día que sucedió, se levantó. ¿Y se levantó con qué? Con poder y gloria. Y después de su resurrección 40 días después, dice que subió a los cielos para llenar lo que todo. Amén, hermano. Pero dice ahí que se le dio un nombre que es sobre qué? Todo nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén.
Alabamos al Rey, hermano. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y qué maravilloso, hermano, que somos ese pueblo de Dios que conocemos el nombre del Señor. Porque ¿quién no lo conoce? En el nombre de Jesús. Lamentablemente y tristemente, mucho llamado cristianismo no conoce quién es el Señor. Y cuando el hombre conoce al Señor, conoce quién es Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Y usted no puede conocer a Dios si no conoce al Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, una multitud de este mensaje, el Espíritu de Dios estaba soplando, estaba derramando sobre toda la carne. ¿En qué sentido? En que estaban oyendo el mensaje por primera vez muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas. Pero en el nombre de Jesús. Y en medio de la confusión, Pedro les declara lo del Señor, que murió, que Dios lo levantó de entre los muertos, que Dios lo puso por juez de vivos y de qué, y de muertos. En el nombre de Jesús. Pero hay una cosa que al hombre le cuesta reconocer y no aceptar. Hay una cosa que al hombre le ha costado reconocer, que nosotros nos volvimos matadores. Gloria al nombre de Jesús. Porque aquella multitud, el Señor dijo, ustedes lo llevaron a la cruz. Usted. Porque por todos nosotros murió. Amén. Y mucha gente, hermano, sigue teniendo al Cristo crucificado. En el nombre de Jesús. Lo quiere tener todavía, ¿qué? Crucificado. No solamente en la vida o en la práctica religiosa, sino en su corazón. No puede reconocer, no quiere reconocer que Cristo murió por usted. Y cuando los judíos gritaron, se ha crucificado, y Pilato le soltó para ser muerto, tanto judíos como gentiles estábamos diciendo, muera, sea que crucificado. Pero se estaba escrito de él, que dijo, muerte, yo seré tu muerte, o sepulcro, yo seré tu destrucción. Ni la muerte ni el sepulcro pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice, ustedes que están oyendo, ustedes le mataron, ustedes le llevaron al madero, ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Alguien no puede decir, no, murió por nosotros. Amén. Por causa de nosotros. Y cuando oyeron esto, aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. De la Biblia que cuando escucharon esto, no todos lo oyeron, lo oirían después o obedecerían después. Pero en medio de la multitud, de aquella grande multitud, no eran 10,000, eran multitudes que venían a Jerusalén a adorar. Aleluya. Gloria a Dios. De medio de aquella multitud se oyó la voz, y nos dice la Biblia que aquella voz fue como de 3,000 personas. Como 3,000 personas. Verso 37. Al oír esto se compungieron ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En el nombre de Jesús.
Como 3,000 personas dijeron, de una multitud dijeron, varones hermanos, ante la explicación explícita que Pedro estaba dando, y más que Pedro, era el Espíritu. Es ahí, hermano, la incongruencia de mucho cristianismo, que cuando oyen a Pedro hablar de esta manera, dicen que Pedro desobedeció, que esta promesa es para los judíos, le pone una serie de cosas, hermano, hermana, pero toda blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Pedro y los 11 estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, es verdad, porque el Espíritu Santo, ¿qué? Es la verdad misma. Alabado el nombre de Jesucristo. Pedro no se equivocó cuando dijo y le da respuesta, porque Pedro y los 11 estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y no solamente los 11 fueron llenos, sino todos los hermanos. Se dice que en aquella ocasión estaban como 120 hermanos reunidos en oración, en comunión. No se equivocó Pedro, porque el Espíritu no se equivoca. El Espíritu no miente. El Espíritu no habla falsedades. Estaban llenos ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo estaba soplando sobre aquella multitud, hermanos, de todo tipo de naciones y de lenguas. Y aquellas como 3,000 almas, dice que respondieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, y por primera vez la profecía de Joel, porque hasta el día de ese momento, hermano, todos los que se bautizaban en el bautismo de Juan, si entendían el bautismo, pero en el nombre de Jesús, que el bautismo de Juan fue para el arrepentimiento, sí, para que creyesen en aquel que venía detrás de él, de cual él no era digno de desatar sus correas de sus zapatos hincados, postrados. Entonces oyó la voz, porque dice que se compungieron ¿de qué, hermano? De corazón. De corazón. Su corazón fue movido, sus entrañas fueron conmovidas. Gloria al nombre de Jesús. Óigalo bien, sus entrañas fueron ¿qué? Conmovidas, porque la palabra de Dios es tan poderosa, hermano, que no solamente parte el alma y el espíritu, sino aún, hermano, las coyunturas, los huesos, hermano, y las cosas internas del ser humano. Alabado el nombre de Jesucristo, y desnuda todas las cosas, hermano, delante de aquel a quien los hombres tenemos que darle cuenta. Con el nombre de Jesús. El viernes hablábamos, hermano, de dónde aparecerá el impío y el pecador. Y es una realidad, hermano, que el hombre trata de pasar por alto. Un día todo hombre y mujer de toda época, si no se preparó para el encuentro con su Dios, va a estar en la presencia de Dios. Se verá con Dios cara a cara. Y los libros se abrirán delante de esas almas, de esas personas. Y nadie podrá decir, no escuché, no oí. Gloria al nombre de Jesús. Si tú eres testigo en esta mañana de esto, tú no vas a poder decir, nunca vi, nunca supe, si no te das por arrepentido y convertido al Señor. Puede alabar a Jesucristo. El estar aquí nos hace responsables. El oír este mensaje y el mensaje de la palabra de Dios nos hace responsables. Y un día este libro, decía yo, por ejemplo, decía, cuando usted, si no se arrepiente y se convierte al Señor, un día va a oír que este libro se abrirá y te dirá, un día oí que este enemigo me dijo, por cuanto no quisiste, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué le habrás de responder? ¿Qué le habrá de responder una humanidad que no quiso obedecer o escuchar el Evangelio de Dios? ¿Qué le habrá de responder? ¿Qué le habrá de decir? Gloria al nombre de Jesús. Porque este libro un día se abrirá delante de los hombres y escucharán que dijo lo que dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién, de Jesucristo. Y nos dice para qué. Nos dice para qué. Para el perdón de qué,
de los pecados, de vuestros pecados, y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. O lo aceptas, o lo aceptamos, o no lo aceptamos, que el bautismo que corresponde ahora, como dijo Pedro, nos salva. ¿Nos da qué? Salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ¿qué? Ser salvos. Porque el Señor antes de ir se dijo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué cosa? El Evangelio ¿qué? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo vamos a ser bautizados? A Lucas se le dice y les manda, y Lucas nos dice que les dijo, vayan a todas las naciones y prediquen. ¿Qué iban a predicar? El nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Y en mi nombre prediquen ¿qué? El arrepentimiento y la remisión de pecados. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Echarán fuera qué? Demonios. Si bebiesen de cosas mortíferas no os hará ¿qué? Daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos ¿qué? Sanarán. ¿Sí? ¿Hablarán en qué? En otras lenguas. Antes de que venga ¿quién? El Señor. En el nombre de Jesucristo. Mucho mundo cree religioso que Pedro se equivocó, que Pedro fue desobediente. No. Dijo, vayan y prediquen en mi nombre. En mi nombre. Gloria al nombre de Jesús. Por ahí el mundo pagano, hermano, el mundo que trastornó el Evangelio, puso un texto en Mateo 28 que no está, hermano, en los manuscritos antiguos. Bauticen en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy padre, pero como padre nomás gobierno a mi casa, a mis hijos. Pero este Padre que es Jesús, sobre todo el mundo, hermano. Gloria a Dios. Porque ese texto no está en el escrito de Mateo. Fue añadido, hermano, para introducir una doctrina errónea. Y tampoco San Juan 5, que 3 da testimonio en el cielo, tampoco está escrito en la primera de Juan. Fueron añadidos por los hombres para tratar de qué? De implantar y hacer verdadera una doctrina extraña. Palabra a Jesucristo. Gloria a Dios. Consideremos el privilegio que nos da, el privilegio que le está dando a Josué, hermano, de ser bautizado en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano. Y como dijo el profeta también, y arrojaré vuestros pecados, vuestras iniquidades, a lo más profundo de la mar, y no me acordaré ya más de que de ellos. Tenemos un Dios que perdona y un Dios que olvida. ¿Oyó esto? Amén, gloria a Dios. Dios olvidó mis pecados. ¿Cuándo? Cuando los perdonó. Amén. Ese Dios no es como nosotros que perdono pero no olvida. No, Él olvidó nuestros pecados, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Qué Dios tan maravilloso, ¿verdad? Su nombre es sobre todo nombre. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Mire, hermano, voy a ser muy enfático. Aquí hay al menos un alma que vive en una soledad y en un vacío existencial. Y quiero que oiga esto, lo que dijo David. Aunque mi padre y mi madre, ¿qué cosa? Me dejaren, con todo Jehová, el Señor, ¿qué cosa?
me recogerá, Aleluya. porque es padre de huérfanos y defensor de ¿qué? De viudas. Gloria a Dios. Puede alabar a Jesucristo. Hay una crisis existencial en su vida. Está vacío, hay un sentimiento, hay un dolor. Pero tenemos lo que dijo, que por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. Hay sanidad para el alma. Amén. Hay sanidad para, amén hermano, para el espíritu humano. Por su llaga, no estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de dolencia, estoy hablando de las quejas físicas. Él las sana y los sana todos los días, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Lo sana eso, sana y lleva dolores todos los días. Pero Él nada más una vez cura las llagas. ¿Qué son las llagas? El vacío, la soledad, lo que te produjo la experiencia de tu vida o la experiencia que te has vivido, que no hay, porque a veces la enfermedad se cura con una medicina, pero tu existencia no la cura ni el psicólogo ni el psiquiatra, solo el amor de Dios. Aleluya. Llenamos el vacío con esto y con aquello, queremos llenar ese vacío, no. Hay un vacío que ni los hijos, ni el esposo, ni la esposa, solo el Señor. Dije, ¿solo qué? El Señor. Y vuelvo a repetirle, solo el Señor. Gloria a Dios. Pues hace 2800 años se oyó esta voz que Dios derramaría de qué? De su espíritu. 800 años después empezó ¿qué cosa? A cumplirse. Por primera vez, dice la Biblia, hermano, hermana, gloria al nombre del Señor. No se quedó ahí, porque para vosotros es que la promesa para vuestros hijos, para lo inmediato del hijo y de la hija de Dios. Para vosotros es la promesa, para aquellos que estaban oyendo, para los que están oyendo aquí, para vuestros hijos y para todos los que están ¿qué? Lejos. Cuanto es el Señor nuestro Dios, ¿qué cosa? Llamare. ¿Qué tan lejos nosotros estábamos de esta promesa? 2800 años. 2800 años estábamos lejos de esta promesa. Pero 800 años después empezó ¿qué cosa? A cumplirse. El Señor empezó a llamar a los padres, empezó a llamar a los hijos, hermano, pero desde ahí también a los que estábamos ¿qué? Lejos, muy lejos, en el espacio, en el tiempo y en la distancia, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. A cuantos el Señor Dios nuestro, ¿qué cosa? Llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? 300,000 personas. ¿Como cuántas? 300 ¿Cuántas personas fueron compungidas de corazón? personas. De una multitud, 3,000 personas. Fue lo que dijeron varones, hermanos, ¿qué haremos? Y para el bautismo no necesita muchos requisitos. No todo un curso, hermano, ¿de qué? De evangelización o de doctrina, hermano. Lo que se necesita es el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay remisión ¿de qué? De pecados. Sí, necesitas saber qué es en el nombre. Necesitas saber para qué es el bautismo. Pero no quieras saberte la Biblia. Porque aún no, yo no termino, no sé usted, de conocer ese libro. No se nombre de Jesús. Alguien por ahí un título, requisitos para ser bautizado. Y la Biblia dice, conviértanse, arrepiéntanse.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Es el único bautismo que corresponde a nuestros días, hermano. Amén. Gloria a Dios. El que no está bautizado en el nombre, si el bautismo en el nombre es para salvación, ¿qué significa? Que no es salvo. Así de claro, que no es salvo. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir Josué? La salvación. ¿Qué va a recibir Josué? La salvación. ¿Qué va a recibir Josué? La salvación. Y una esperanza de vida eterna. Aleluya. Amén, hermano. ¿Podemos darle gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. La Biblia habla de doctrina de bautismos. Hubo muchos bautismos en la Biblia, formas, maneras. Pero todas esas formas de bautismo, hasta el bautismo de Juan, el Bautista, nos llevó al bautismo que corresponde ahora, el bautismo que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Rosa, ya que se dice usted, había hecho que el 6 de marzo, pase de este lado, no sé quién quiera entrar con ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También hay mujeres de edad que son valientes, ¿verdad? Gloria a Dios. A ver, jóvenes, ¿qué dice la Biblia acerca de ustedes? Ay, Joven, acuerda de tu Creador. Acuerda de tu Creador. Antes que vengan los días que malos, en los cuales no tengas o no hayas en ello, ¿qué cosa? Contentamiento. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. gloria a Dios. ¿Qué hicimos a la mala Rosa? Que el Señor la bendiga, madre. Por ahí está otra candidata, nomás que no me ha dicho cuándo. Y hay otra que el Señor le está estire el cordón, pero tiene los frenos puestos de mano, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto se goza? ¿Cuánto nos gozamos? Amén, gloria a Dios. ¿Dónde están las aleluyas? Ya se gustó por el Señor. Ya se fueron los aleluyas. Ponle alabanza al Señor. Ponle gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted que está por primera vez aquí, a veces los hombres nos decimos por la suerte, por el destino. Usted tiene el privilegio de esta mañana. La bendición de Dios. Dios quiere bendecirla. Dios quiere bendecirla. ¿Con qué? Con la salvación. Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Te gusta? Gloria a Dios. No pongas así nomás. Gloria a Dios. Mientras después de esto, hermano, vamos a querer orar por usted, toda alma que no ha sido bautizada. Que Dios le conceda esa bendición, ese privilegio único. Que solamente una vez se le da a los hombres. Con el nombre de Jesús. Y usted un día pueda determinar su camino a seguir a Cristo. Amén.
pueda decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.